Bienvenidos a su canal favorito de chismecito y dramas turcos. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de cafecito y buenas vibras. Hoy prepárense porque vamos a desentrañar un drama que está dando mucho que hablar en el mundo del espectáculo turco, un drama que involucra nada más y nada menos que a las suegras de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Así es, señoras y señores, la guerra de suegras ha comenzado. Pero antes de sumergirnos en este culebrón digno de una telenovela, les pido con todo mi corazón que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí siempre les traigo los chismes más jugosos y las noticias más frescas del mundo de las series turcas. Y ahora sí, agárrense que esto se pone bueno. Como saben, Kerem y Hande, aunque ya no sean pareja, siguen siendo dos de las figuras más queridas y admiradas de Turquía. Su romance, que nació en el set de Senkalkapm, nos robó el corazón a todos. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son un cuento de hadas. Y al parecer, una de las razones por las que su relación no prosperó del todo, o al menos eso es lo que se rumorea, tiene que ver con sus respectivas madres. Sí, las suegras. Y no me refiero a que sean malas personas, pero según fuentes cercanas a la pareja, existía una tensión palpable entre ellas. A ver, pongámonos en contexto. Hande Erçel, una mujer independiente con una carrera meteórica, adorada por las marcas y con una legión de fans que la sigue a donde vaya. Por otro lado, Kerem Bürsin, un hombre con una gran trayectoria internacional, un actor talentoso y con una familia que, digamos, tiene ciertas expectativas. Se dice que la madre de Kerem, Idem Bürsin, es una mujer muy tradicional y con una visión bastante clara de lo que espera para su hijo. Y según los rumores, no estaba del todo convencida con la relación de Kerem y Hande. No es que la actriz no le cayera bien, simplemente creía que su hijo merecía a alguien que compartiera ciertas prioridades y valores. Imaginen las cenas familiares, las conversaciones sutiles, las miradas que lo dicen todo. Drama, drama, drama. Por otro lado, tenemos a Aylin Erçel, la madre de Hande, quien siempre ha sido una figura muy presente en la vida de su hija. Aylin es una mujer fuerte, protectora y que siempre ha apoyado las decisiones de Hande, tanto en su vida personal como profesional. Y al parecer, Aylin veía que su hija estaba muy enamorada, pero también notaba ciertas diferencias entre Kerem y Hande que podrían generar problemas a largo plazo. Además, no hay que olvidar que la fama y la atención mediática que rodeaba a la pareja era abrumadora, y Aylin siempre se preocupó por proteger a su hija de todo eso. Ahora bien, ¿dónde radica exactamente la guerra? No se trata de peleas a gritos ni de insultos, no. Es algo mucho más sutil, pero igual de efectivo. Se dice que ambas mujeres tenían diferentes opiniones sobre cómo debía manejarse la carrera de sus hijos. La madre de Kerem, por ejemplo, prefería que él se enfocara en proyectos más serios y con un corte más artístico, mientras que la madre de Hande apoyaba a su hija en la búsqueda de proyectos que le permitieran explorar diferentes facetas y llegar a un público más amplio. También se rumorea que existían diferencias en cuanto al estilo de vida de la pareja. La madre de Kerem, al ser más tradicional, esperaba que su hijo y Hande llevaran una vida más discreta y alejada de los focos mediáticos. Sin embargo, Hande, como una estrella en ascenso, tenía una agenda social muy activa y disfrutaba de asistir a eventos y fiestas. Estas diferencias, aunque puedan parecer pequeñas, fueron sumando y generando tensión entre las suegras. Y como si esto fuera poco, también se dice que las redes sociales jugaron un papel importante en este drama. Ambas mujeres eran activas en Instagram y aunque nunca se atacaron directamente, se enviaban indirectas a través de sus publicaciones. Imaginen una foto con un mensaje sutil sobre la importancia de la familia, o un comentario sobre la necesidad de mantener la privacidad. Pura dinamita. Ahora bien, ¿cómo afectó todo esto a la relación de Kerem y Hande? Pues, según las fuentes, la tensión entre sus madres generó un ambiente incómodo y difícil de manejar. Ambos actores se encontraban en medio de dos fuegos, intentando complacer a sus familias sin renunciar a sus propios deseos y aspiraciones. Es una situación muy común, ¿verdad? Muchas parejas se ven afectadas por la presión familiar y las expectativas de sus padres. Y aunque Kerem y Hande siempre intentaron mantener una actitud positiva y profesional, la verdad es que la presión era constante. Se dice que discutían con frecuencia sobre el tema de sus madres y que esto generaba frustración y resentimiento en ambos. Al final, la relación terminó por desgastarse y aunque muchos fans esperaban una reconciliación, parece que las heridas eran demasiado profundas.
Claro está, todo esto son solo rumores y especulaciones. Ninguno de los involucrados ha confirmado oficialmente esta historia. Sin embargo, la realidad es que la relación de Kerem y Hande llegó a su fin y que existen muchas teorías sobre las posibles causas de su ruptura. Y esta, la de la guerra de suegras, es una de las más populares y comentadas. En fin, mi gente, el mundo del espectáculo turco siempre está lleno de sorpresas y dramas. Y el de las suegras de Kerem y Hande, es un claro ejemplo de ello. Al final, lo importante es recordar que detrás de la fama y el glamour, existen personas reales con sentimientos y problemas como los de cualquiera. Y llegamos al final de este chismecito explosivo. Hoy hemos explorado los rumores sobre la tensa relación entre las madres de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una guerra de suegras, que según se dice, pudo haber contribuido a la ruptura de la famosa pareja. Vimos cómo las diferentes expectativas y estilos de vida pudieron haber generado fricciones y cómo la presión familiar puede afectar una relación. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y contándoles todos los detalles. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que las suegras realmente influyeron en la ruptura de Kerem y Hande? ¿Han vivido alguna situación similar en sus propias vidas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que se enteren de este drama turco, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Muchísimas gracias por su apoyo, los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Pero agárrense porque la cosa se pone aún más interesante. No crean que la guerra de suegras se limitó a opiniones encontradas sobre proyectos profesionales y apariciones públicas. Oh no. Hay mucho más detrás de esta cortina de humo. Para entender la magnitud del asunto, tenemos que profundizar un poco más en las personalidades de Idem y Aylin, y en cómo sus propios historiales de vida influyeron en sus opiniones sobre la relación de Kerem y Hande. Empecemos con Idem Bürsin. Como ya les dije, es una mujer tradicional, pero eso no significa que sea anticuada o cerrada de mente. Al contrario, Idem es una persona muy culta y sofisticada, que ha vivido en diferentes países y que tiene una visión amplia del mundo. Sin embargo, su experiencia de vida la ha llevado a valorar ciertas cosas por encima de otras, como la estabilidad familiar, la discreción y el respeto por las tradiciones. Se dice que Idem siempre soñó con ver a su hijo formando un hogar sólido, con una esposa que compartiera sus mismos valores y que estuviera dispuesta a construir un futuro juntos, alejado del bullicio mediático. Ahora analicemos a Aylin Erçel. Aylin, a diferencia de Idem, no proviene de una familia tradicional. Es una mujer moderna, independiente y que siempre ha luchado por sus propios sueños. Ha sido un pilar fundamental en la carrera de Hande, apoyándola en cada paso del camino y animándola a perseguir sus metas con pasión y determinación. Aylin siempre ha priorizado la felicidad de su hija y ha defendido su derecho a tomar sus propias decisiones, sin importar lo que digan los demás. Se dice que Aylin veía en Kerem a un hombre talentoso y atractivo, pero también percibía ciertas diferencias entre él y Hande que podrían generar conflictos a largo plazo. Aquí es donde entra en juego el choque de mundos. Idem y Aylin, aunque ambas amaban profundamente a sus hijos, tenían visiones muy diferentes de lo que significaba el éxito y la felicidad. Idem, con su mentalidad más conservadora, creía que Kerem necesitaba una compañera que lo apoyara en la construcción de un hogar estable y tradicional. Aylin, con su espíritu más liberal, pensaba que Hande merecía un hombre que la acompañara en su camino hacia el estrellato, sin limitarla ni tratar de cambiarla. Y no se equivoquen, esta guerra de suegras no se libró únicamente en el ámbito privado. También se extendió al público, aunque de manera sutil y discreta. ¿Recuerdan que les mencioné las indirectas en redes sociales? Pues bien, se dice que Idem y Aylin utilizaban sus cuentas de Instagram para enviar mensajes velados a la otra, tratando de influir en la opinión pública y demostrar su apoyo a sus respectivos hijos. Por ejemplo, Idem solía publicar fotos de Kerem con su familia, resaltando la importancia de los lazos familiares y de las tradiciones. Aylin, por su parte, compartía imágenes de Hande en eventos y sesiones de fotos, celebrando su éxito y su independencia. Estas publicaciones, aunque aparentemente inocentes, eran interpretadas por los fans como una forma de marcar territorio y de dejar claro cuál era su postura sobre la relación de Kerem y Hande. Pero la cosa no se quedó ahí.
También se rumorea que Idem y Aylin intentaron influir en las decisiones profesionales de sus hijos, tratando de guiarlos hacia proyectos que se ajustaran a sus propias expectativas. Se dice que Idem presionó a Kerem para que aceptara papeles más serios y con un corte más artístico, mientras que Aylin animó a Hande a participar en proyectos que le permitieran llegar a un público más amplio y consolidar su imagen como una estrella internacional. Estas presiones, sumadas a la tensión ya existente entre las suegras, generaron un ambiente de constante conflicto y malestar en la pareja. Kerem y Hande se sentían atrapados entre dos mundos, tratando de complacer a sus familias sin renunciar a sus propios sueños y aspiraciones. Era una situación insostenible, que inevitablemente terminó por desgastar su relación. Y aunque muchos fans se negaron a creer en la ruptura de Kerem y Hande, la realidad es que la presión familiar fue uno de los factores determinantes en su separación. La guerra de suegras, aunque nunca confirmada oficialmente, dejó una huella profunda en la relación de la pareja y contribuyó a su desenlace final. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues creo que esta historia nos enseña varias cosas importantes. En primer lugar, nos recuerda que la presión familiar puede ser un factor muy poderoso en una relación. Cuando los padres o las suegras tienen expectativas muy diferentes a las de la pareja, se crea un ambiente de tensión y conflicto que puede ser muy difícil de superar. En segundo lugar, nos muestra la importancia de establecer límites claros con la familia. Es fundamental que cada miembro de la pareja defienda sus propios deseos y aspiraciones, sin dejarse influir por las opiniones de los demás. Si no se establecen límites claros, la relación puede verse afectada por la intromisión de terceros y terminar por desgastarse. Y en tercer lugar, nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, existen personas reales con sentimientos y problemas como los de cualquiera. Kerem y Hande, aunque eran dos de las figuras más queridas de Turquía, no fueron inmunes a las presiones familiares y a los conflictos interpersonales. Su historia nos demuestra que la fama no lo es todo y que la felicidad no se encuentra en el reconocimiento público, sino en la autenticidad y en la conexión genuina con los demás. Así que ya lo saben, mi gente bella. La guerra de suegras de Kerem y Hande es un claro ejemplo de cómo la presión familiar puede afectar una relación y de cómo las diferentes expectativas y estilos de vida pueden generar conflictos. Espero que esta historia les haya servido para reflexionar sobre sus propias vidas y para valorar la importancia de la comunicación, el respeto y la empatía en las relaciones. Y ahora sí, llegamos al final de este chismecito extendido. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la tensa relación entre las madres de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una guerra de suegras, que según se dice, pudo haber contribuido a la ruptura de la famosa pareja. Hemos desmenuzado cada detalle, explorado las personalidades de Idem y Aylin, y analizado el impacto de la presión familiar en la relación de Kerem y Hande. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que la sociedad turca, con sus fuertes lazos familiares, ejerce una presión aún mayor sobre las parejas? ¿Consideran que los famosos, al estar constantemente expuestos al ojo público, son más vulnerables a las presiones familiares? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que se enteren de este drama turco, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Muchísimas gracias por su apoyo, los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y que viva el chismecito turco.